Bueno, pues después de estas primeras sesiones de entrenamientos libres que hemos tenido por las calles del Principado, hay algunas cosas que contaros antes de que lleguemos a mañana, el día más importante del Gran Premio de Mónaco, que es la clasificación, así que todos los temas que os vamos a contar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y primero vamos a arrancar acerca de las actualizaciones que han traído los equipos y más que nunca, desde luego que aquí son actualizaciones porque la gran mayoría son Circuit Specific. Hay alguna sorpresa, ahora lo veremos porque hay algún equipo que ha reportado que sí que son por rendimiento, os explicaremos todo lo que han traído. Vamos allá a ir en orden en este caso con lo del Mundial de Constructores, cómo han quedado, porque realmente tampoco hay demasiado que contar. Tenemos aquí Red Bull que traen 4 novedades según lo que reporta la FIA, pero ya vemos que 3 son por Circuit Specific, que es alerón trasero y a la viga que han traído de mayor carga aerodinámica, al igual que el freno trasero, que bueno, aquí desde luego también hay una temperatura normalmente alta en cuanto a los frenos porque necesitas frenar bastante, así que por eso es por lo que en ese freno delantero han traído novedades de Circuit Specific, ya lo veis ahí que ponen Cooling Rate, que es al final para la refrigeración, y también en cuanto al freno delantero también han traído una mejora en fiabilidad. Tenemos el del equipo Mercedes, que el año pasado en este circuito fue cuando volvieron un poco a los pontones y demás. Bueno, pues aquí sí que tenemos dos mejoras de Circuit Specific que tienen que ver ambas por el alerón trasero en cuanto al alerón y a la viga. Tenemos actualización en el suelo. Interesante traer una actualización quizá tan grande o que podría ser tan grande en este circuito, y luego también tenemos el alerón delantero que también especialmente es un poco sobre todo para el flujo del aire en este circuito, pero hay alguna novedad por lo que lo ponen por performance, lo que quiero decir con esto es que sobre todo el alerón delantero es de mayor carga aerodinámica, pero hay alguna cosa que es nueva y por eso llega a ponerse por rendimiento. Tenemos en el equipo Ferrari que lo único que nos reportan es el alerón trasero de más carga aerodinámica que han traído para este circuito. Tenemos en el caso del equipo McLaren que más de lo mismo, alerón trasero, y ellos incluyen también a la viga Circuit Specific únicamente para generar más carga aerodinámica. Por cierto, una cosa interesante es que ya una vez informado de este alerón trasero de tanta carga aerodinámica, en algún circuito que requiera este alerón trasero quizá tampoco necesitan ponerlo en el documento de la FIA, no están obligados, lo pueden llegar a poner, pero no estarían aunque lo monten porque ya lo habían montado en el pasado. Tenemos el equipo Aston Martin, que este equipo ha generado un poco de sorpresa esta mañana cuando ha salido el documento de la FIA porque tenemos 2 por rendimiento, pero si os fijáis vienen en el mismo punto en el que están viniendo las del resto, que es alerón trasero y a la viga. Lo único que nos comentan es que tiene una geometría más agresiva, es decir, hay cambios en este alerón trasero y esta la viga que se mantendrán incluso pese a que luego más adelante tengamos alerones traseros de menor carga aerodinámica. Lo que quiere decir es que no es específico de circuito como tal porque tienen cosas que se van a mantener, pero al final es específico de circuito. El cambio viene porque han traído un alerón de más carga aerodinámica, por mucho que pongan por rendimiento en esta ocasión. Así que esas eran las típicas cosas que os queríamos comentar. En el caso de Alpine traen bastantes cosas, pero ya si os fijáis realmente de las 5 novedades, 3 son Circuit Specific, que es alerón delantero, alerón trasero y a la viga, esto como todo el mundo está trayendo, especialmente sobre todo los cambios vienen en el alerón trasero, algunos también en el alerón delantero, pero esto también nos enseña que por ejemplo Alpine, si trae esa novedad en el alerón delantero específica, es básicamente que no lo tenían en otros circuitos de tanta carga y lo han necesitado aquí, y el resto ya sí que estaban llevándolo. Luego sí que interesante en Alpine, cambian la suspensión, hay una nueva suspensión delantera que sobre todo viene a ver por el setup mecánico, como nos llegan a poner. Bueno, pues una reforma sobre todo que al final ya de por sí lo ponen en la comparativa frente a la versión anterior, que la intención es que encaje mejor en Mónaco, lo pone aquí básicamente, pero luego es de rendimiento, pues por lo que decimos, porque sí que aportará un rendimiento mejor y seguramente se mantendrá, y también en el halo, pero sobre todo el halo también tiene que ver por el flujo del aire que quieren llevar en este circuito. Tenemos el caso de Williams, 3 Circuit Specific, alerón trasero, a la viga trasera y freno, como hemos mencionado en Red Bull, es exactamente lo mismo. Tenemos el Visa Cash App RB Formula One Team, que bueno, tenemos la suspensión delantera, interesante, esto sí que también es por rendimiento, así que veremos qué le aporta, y luego 3 Circuit Specific, que es lo mismo, por ejemplo, también que Red Bull o lo que tenía Williams, a la viga, a la trasera y freno. Tenemos el equipo Stake Formula One Team y Kick Sauber, me encanta leer estos nombres, aunque por supuesto
no son agradables. Tenemos 4 de Circuit Specific, que tiene que ver con el alerón trasero, ala viga, suspensión delantera, pero ya por ejemplo ellos ponen que es Circuit Specific para este circuito, y también tenemos freno delantero. Luego la única novedad que sí que ponen por rendimiento es el alerón trasero, que es la novedad número 1, pero básicamente tiene que ver también, como hemos contado anteriormente. Y en el equipo Haas también nos presentan 5 novedades, de las cuales 4 son Circuit Specific, que es el freno, que son las rejillas de refrigeración. Y es que en el caso de Haas han abierto más el coche en este circuito, el alerón trasero y el ala viga trasera. Luego tenemos suspensión delantera, que traen novedades de fiabilidad. Así que era algo que os queríamos ir comentando para que viéramos también el hecho de qué es lo que han traído, que al final todo tiene que ver con Circuit Specific, pese a que, por ejemplo, Aston Martin no lo pone como tal. Ahora bien, os queremos hablar acerca de las palabras que ha estado dando Fernando Alonso acerca de la evolución de su monoplaza, de la evolución de su equipo y la confianza que transmite, y me parece bastante interesante viniendo de un Gran Premio de Imola que fue bastante malo. Veremos especialmente mañana. Hoy es hoy, pero mañana puede cambiar muchísimo la película con todos los resultados que hemos estado viendo, así que veremos mañana, que es el momento de la verdad. Pero Fernando Alonso le han preguntado sobre esa evolución del coche, sobre si se sentía defraudado un poco por las altas expectativas que había para el Gran Premio de Emilia-Romagna y luego no tener ese rendimiento, y ha estado dando unas declaraciones bastante interesantes, bastante extensas, que os iremos detallando, pero lo primero que comentaba es si podían recuperarse o no, y sí que dice algo que es bastante interesante y que desde luego es así, que al final la Fórmula 1 es un deporte muy complejo y cambiando algo pequeño puede ser que evoluciones, des unos pasos hacia adelante gigantescos, o cambiando algo grande puedes incluso ir para atrás. Entonces estamos en ese punto, y recuerda que Aston Martin el año pasado a estas alturas era el equipo al que copiar, y ahora mismo no lo son, pero que desde luego pueden volver a ponerse en esa situación. La Fórmula 1 es un deporte complejo. McLaren hasta Austria, la 7ª carrera del año pasado, estaban luchando por la Q1. Tienen un gran equipo, grandes personas y grandes instalaciones y una gran marca detrás, pero se quedaban fuera de la Q1. Encuentras algo que haces el coche esté vivo y entonces estás cambiándolo todo. A nosotros nos pasa lo mismo. El año pasado, hasta mitad de temporada, éramos el equipo al que mirar y copiar, y de repente puedes dar rápidamente 2 o 3 pasos atrás. Así que ahora tenemos que centrarnos en nosotros mismos y volver ahí. Además, estamos hablando ahora mismo de unas diferencias enanas. Estamos viendo realmente, aunque de verdad haya momentos en los que no lo parezca, la Fórmula 1 más igualada de la historia. El año pasado ya de por sí lo estaba haciendo también, con una excepción que era Red Bull. Realmente si suprimíamos a Red Bull, el resto estaba lo más igualado que ha estado nunca la categoría. Y hoy en día, que no está tan lejos Red Bull, más aún de lo que estaba el año pasado. Estamos hablando de unas diferencias, lo ha comentado Alonso en muchas ocasiones. 2 décimas te puede poner en la pole o a que hayas caído en Q1, especialmente cuando hablamos ya luego de esa Q1. Entonces, en unas diferencias tan mínimas, estamos en un punto en el que al final le pasó a McLaren. McLaren mejoró una barbaridad, pero McLaren, el pack de actualizaciones que llevaron en Austria, no parecía que fuese a ser tanto. Por lo menos tú veías las cosas que iban a traer y no eran tanto. Es más, hubo otros grandes premios a final de temporada. Por ejemplo, yo recuerdo Singapur, que McLaren llevó más aún novedades, que se hablaba de, bueno, pues si esto hicieron en Austria, ¿qué harán con este pack tan grande de novedades? O en Miami, por ejemplo, fue mucho más grande que el que llevaron en Austria. ¿Qué pasó en Austria? Bueno, pues que McLaren ya de por sí tenía una buena base, que metiendo 2 o 3 cosas lograron progresar. Y fue lo que les pasó. Vamos, es espectacular lo que hizo McLaren, pero que estamos hablando de una Fórmula 1 en que, al igual que das ese paso, quizá no encuentras lo que necesitas, o quizá algo que introduces te va mal. Le pasó, por ejemplo, a Aston Martin, y das esos pasos pero hacia atrás. Entonces, al igual que lo ha hecho McLaren hacia adelante o lo ha hecho Aston Martin hacia atrás, cualquier cosa que introduzcas puede ser a la inversa, porque estamos en un margen muy fino, y es lo que comenta Alonso. Tienen que tratar de conseguir encontrar eso que les dé esa décima, que al final esa décima les puede situar de estar justitos en Q3 a pelear por una posición más alta, quizá en la Q3. Además, Fernando Alonso confía en el que el equipo Aston Martin va a ser capaz de conseguirlo, va a ser capaz de recuperarse, por así decirlo, y volver a la situación en la que estaban el año pasado, especialmente gracias a tener a un líder
como Lawrence Stroll. A diferencia de otros equipos, con Lawrence Stroll tenemos un gran líder. No solo tenemos detrás al dueño del equipo, sino también a una persona extremadamente competitiva. Arreglamos las cosas más rápidos que otros gracias a él. Y es que Alonso sí que esto es algo que ha destacado en bastantes ocasiones, del hecho de la importancia que tiene tener un líder en el equipo. Al menos él opina, digo que él lo opina porque luego puedes pensar que es tan importante o no como otras cosas, pero Alonso sí que opina que es importante tener a alguien que sea ese líder en el equipo. Por ejemplo, de forma más reciente, en un documental que le hizo DAZN España a Fernando Alonso, hablaba de la diferencia que tenía Renault cuando él gana los títulos con McLaren, con Ron Dennis, y hablaba que, por ejemplo, lo que ocurrió en McLaren en ese 2007 no hubiera ocurrido si hubieran tenido, en lugar de una persona que no era un líder, él decía, como Ron Dennis, si hubieran tenido una persona como Flavio Briatore, que sí que lo era, habría sido muy diferente ese año 2007. Es lo que comentaba Fernando Alonso, siempre es una persona que ha sentido eso. Por ejemplo, en Alpine no tenían tampoco ese líder fuerte que pudiera liderar el equipo, que por supuesto luego creo que también pensará que un piloto fuerte es necesario, por supuesto, pero que opina que para, no solo en cuanto a lo que ocurre en pista, sino lo que ocurre en todo el equipo, que un equipo es muy grande al final, necesitas tener un líder como Lawrence Stroll. Recordemos, por ejemplo, siempre se habla mucho de que en Arabia Saudí en 2022, cuando ya se confirmó que Aston Martin no estaba en ningún punto en ese momento de la temporada, bajó al box y les pegó una bronca bestial, y a partir de ahí empezaron a reaccionar. Eso es lo que comenta Fernando Alonso, y considera que podrán hacerlo de forma más rápida gracias a contar con alguien como Lawrence Stroll. Que ante esto, lo último a comentar también es que mucha gente que sigue insistiendo en el hecho de que a lo mejor Alonso no tiene tanto interés porque siga como tal Aston Martin, que yo no sé si seguirá o no Lawrence Stroll, no lo sabemos, y aquí hemos hablado en varias ocasiones de esas noticias que se dan, de la posibilidad de que se marche, pero desde luego Alonso, uno de los puntos fuertes que le ve a este proyecto es que esté Lawrence Stroll como líder. Lo último a comentar también acerca de Fernando Alonso, tenemos que ver sus palabras. Os vamos a poner el propio vídeo donde esto lo comenta, porque habla acerca de la confianza que tiene en el equipo Aston Martin, demuestra una vez más esa confianza que os hemos estado transmitiendo en estas palabras que acabamos de leer, y comenta desde luego que no opina que por no haber tenido el rendimiento quizá esperado de las mejoras que se introdujeron en Imola, en el propio Gran Premio de Imola, porque otro circuito puede ser que rindas mejor, pero por no haberlo tenido en ese circuito, no espera que sea algo que no se vaya a poder conseguir mejorar y vayan a poderle recortar la diferencia frente a los de delante. We know how competitive you are. Is it not a danger that you start to lose a little bit patience, saying, "Oh my God, the upgrades are not working like I would like to, and the time is running"? It depends how you see it. You know, if you are a negative person and you only see problems in your life, you will think that way. I'm not that type of person. I'm one of the 20 Formula One drivers in the world. Only 20 in the planet can do this job. I'm in one of the best teams in the paddock with one of the best brand in the paddock. So, yeah, I feel privileged and happy. Lo último a comentar, y ya finalizamos sobre el tema Fernando Alonso y Aston Martin, es que ha hablado de que lo que hicieron en el pasado Gran Premio de Imola, que al final lo estuvieron utilizando como un test, ya se contó aquí en el canal porque esa era la información que salía desde el equipo Aston Martin, efectivamente considera el propio piloto asturiano que eso les va a poder venir bien, porque ya que estaban en ningún punto, recordemos que había clasificado 19º, yo aquí en el propio vídeo de la clasificación dije es que para esto es mejor salir de Speed Lane, y lo acabó haciendo. No fue la mejor configuración tampoco la que le fueron poniendo, pero sí que dos configuraciones diferentes entre Stroll y Alonso sirvieron para recopilar aún más datos y poder estar en un mejor lugar, que veremos si finalmente en Mónaco, veremos mañana que es el día de la verdad, consiguen al final estarlo. Cuando no estás luchando para estar entre los 5 primeros o entre los 7 o lo que sea, a veces cambias una cosa de reglaje o un fin de semana de pruebas, porque para acabar noveno prefiero arreglar los problemas del coche, abandonar ese fin de semana y empezar de cero en el siguiente. Es lo que me pasó en Imola un poco, en FP3 y luego en quali carrera, que obviamente por un lado es bueno porque quizá aceleras un poco el arreglo de los problemas. Vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablaros acerca de una de las noticias que ha empezado a sonar desde que hemos llegado a Mónaco. Carlos Sainz comienza negociaciones serias
con Williams. Y ahora os hablaremos por qué menciono lo de que son serias. Pero Sainz ha tenido las opciones de Audi, siendo, ya sabemos, esa prioridad de ellos, de que Carlos recalase en ellos, pero ha querido estar buscando un asiento fuera del equipo Audi. Ya lo sabemos, esto es lo que se ha estado comentando, esto es lo que ha quedado bastante claro. El objetivo del piloto madrileño era conseguir el asiento de Mercedes o el del equipo Red Bull. De Mercedes han desaparecido esas opciones, ya se había comentado en el comienzo de esta semana. El objetivo de Mercedes es fichar a Verstappen, están dispuestos a esperar hasta octubre, Carlos no puede esperar hasta tanto, a ver qué es lo que hace Verstappen, y en el caso de que Mercedes no pudiera fichar a Max Verstappen, estarían dispuestos a subir a Andrea Kimi Antonelli directamente al equipo Mercedes para 2025. Así que la opción de Mercedes queda ahí erradicada y tenemos la opción de Red Bull, que era la otra que le estaba buscando, pero se está empezando a dar por imposible. Ha habido negociaciones, el entorno de Carlos Sainz se ha reunido con Red Bull, pero todo hace indicar que Checo va a renovar y Verstappen no parece que vaya a salir, así que no va a haber opción ahí. Ante esta disyuntiva, Sainz ha comenzado estas negociaciones con Williams de forma seria. Esto es información sobre todo que salió ayer en Motorsport Italia, información de Roberto Cinchero. Recalca, en este caso Roberto, de forma seria porque las negociaciones entre pilotos y equipos ocurren especialmente en un caso como el de Carlos Sainz, siendo uno de los pilotos más cotizados de la parrilla y que ahora mismo no tiene contrato. No es el hecho de que no tenga contrato, pero es que puede renovar con su equipo y está tanteando unas y otras opciones. Es que Carlos no se puede quedar en Ferrari, ya lo sabemos porque tienen los dos pilotos, así que Sainz desde luego está en el mercado y el propio piloto madrileño había dicho que está negociando con todos, que quizá es un poco una exageración, pero desde luego en este momento no te cierras puertas, escuchas a todo el mundo, pero ya con Williams están siendo de manera seria y eso es lo importante, no es simplemente que los esté escuchando, es que de verdad está entablando esas negociaciones. La oferta que le pone Williams sobre la mesa sería una oferta de 2 temporadas e informan desde Motorsport Italia que Sainz no va a tardar en tomar una decisión. Será Sauber, yéndote después a Audi, o será Williams. Y ahora hablamos de esas posibilidades que puede haber y qué opciones qué opción sería mejor o no, pero lo que también está en el análisis que hace Roberto Cinchero sobre si es una buena opción o no el hecho de marcharte al equipo Williams destaca varias cosas, y es que en Williams no implicaría aspirar a menos que Audi, al menos esto es lo que dice Roberto en este artículo de Motorsport Italia. Esta elección no se tiene que ver hacia 2025, si no se puede ir a Red Bull y no se puede ir a Mercedes, cualquier opción de Carlos Sainz es ya mirando a 2026, porque es que al final esto ocurriría lo mismo con Audi, o sea, en 2025 desde luego que Sauber damos por hecho que van a estar en una situación similar. Si no puedes ir a Red Bull, no puedes ir a Mercedes, Ferrari está cerrado, McLaren está cerrado y Aston no está confirmado todavía Stroll, pero hay alguna duda de que Lance no va a seguir en el equipo. Desde luego que los equipos punteros damos por hecho que no va a poder estar Carlos Sainz, por lo que cualquier opción a partir de ahí tiene que ser mirando en ese 2026. ¿Hay posibilidades de que en 2026 esté Williams mejor que Audi? Lo que comenta Roberto es que el motor podría jugar un factor bastante importante. Recordemos que en el reglamento 2026 cambia todo, todos los monoplazas, el coche, el chasis y demás, pero el cambio más importante viene en los motores. Va a volver a ser un cambio de motores, como en 2014, donde lo más importante al final era el motor que tuvieras. En ese, por ejemplo, 2014, Mercedes dominó porque tenían el mejor motor, pero es que los equipos punteros casi que fueron los que tenían motor Mercedes en aquel momento. Ferrari, Red Bull no estaban tan fuertes, no, obviamente estaban ahí compitiendo, pero no estaban tan fuertes, sobre todo por el hecho del motor. Audi se estrena en Fórmula 1 no solo como equipo en ese 2026, sino también como motorista, y habría cierta preocupación en el entorno de Sainz sobre ese motor que van a realizar. Williams va a continuar con el motor Mercedes, los cuales no se sabe cómo va a ir nadie. Ahora ya están empezando a salir informaciones desde España de el motor Mercedes podría ir bien y por eso se está planteando la opción de Williams. No se sabe cómo va a ir ningún motor, pero es un motor
más seguro. Es el mismo temor que hay con Red Bull para 2026. Es por lo que hemos hablado de si Verstappen se quiere marchar o no. Es exactamente lo mismo. Red Bull va a hacer por primera vez un motor. Hay ese temor de que el primero no sea bueno, que sería algo lógico. Y es mejor irte a Mercedes, que aunque quizá no sea mucho mejor, no lo sabemos, pero es un motor más seguro. Pues es lo mismo con esta preocupación que hay con Audi. Sobre todo yo me quedo con esa frase que dicen de fichar por Williams no implicaría aspirar a menos que yendo a Audi. ¿Es mejor opción Williams que Audi? Yo sinceramente, puestos en esta situación, prefiero a Audi, sinceramente, no lo sé. Yo creo que desde luego tienes que escuchar esta oferta de Williams. Williams es un histórico. Oye, quizá me calle, ojalá me calle Williams, porque yo quiero ver siempre lo digo en el canal, yo hay 3 equipos mínimo que quiero que estén peleando por todo, que son Ferrari, McLaren y Williams. Obviamente quiero a Williams en lo más alto. No sé yo si el equipo Williams va a estar en lo más alto en 2026. Audi tampoco lo va a estar, ya lo sabemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones. El hecho está en que sí que confío más en que Audi, no en 2026, no en 2027, quizá no en 2028, pero sí en 2029, que ya llevan 4 años, 2030, por supuesto, que llevan 5, sea un equipo más competitivo de lo que lo será Williams en aquel momento. Quizá incluso pudiendo ser 2026 un equipo peor, pero tener una evolución hacia adelante, una evolución positiva y una evolución de ser tu propio motorista, algo que con ese primer motor seguramente el motor Audi estará por detrás del motor Mercedes, seguramente, pero tu motor al final es tu propio motor, lo vas a evolucionar. No lo sé, sinceramente. Obviamente es una decisión a ciegas, es una decisión muy complicada de tomar y que Sainz tiene ahora mismo esta disyuntiva, porque si desde luego no tienes Mercedes o Red Bull, que bueno, Mercedes o Red Bull estamos en las mismas, ¿van a ir mejor en el 26? Bueno, damos por hecho de que sí, pero el que diera por hecho que en Mercedes en 2022 iban a acertar de nuevo en el cambio de reglamento e iban a estar en lo más alto, pues desde luego que no es el caso. Entonces hay muchas dudas, obviamente no puedes saber quién va a estar mejor en ese 26, pero por lo menos en uno de estos dos equipos te asegurabas un 25 mejor y un futuro quizá también más seguro, más acerca a un plazo cercano, por así decirlo. Puestos entre Williams y Audi, yo sinceramente, repito, prefiero Audi, pero si Sainz prefiere al final Williams, pues bueno, desde luego que habrá que ver. Carlos, por ahora, todas las decisiones que ha tomado han ido yendo a bien, o sea, todas las decisiones, por ejemplo, al contrario de Alonso, ¿no? Que siempre se le achaca de Alonso no sabe elegir y demás, Sainz todo lo que ha elegido ha sido un cambio positivo. De Toro Rosso se fue a Renault, que desde luego era mejor equipo, de Renault, que se queda sin hueco, se marcha a un equipo McLaren donde logra su primer podio en ese 2019 y en 2020 eran líderes del resto. En 2021 se marcha un Ferrari que ya había mejorado mucho con respecto al año anterior y en el 22 pelea y gana, por ejemplo, su primera carrera. Por ahora todos los cambios han sido positivos. Desde luego que este es el primero que damos por hecho que es muy difícil que sea positivo. Veremos finalmente qué es lo que acaba decidiendo. El equipo Williams tiene una estructura no mala, desde luego, pero que es, lo dijo por ejemplo James Bowles en Miami cuando se empezó a especular sobre Adrian Newey. Williams le ha hecho una oferta a Adrian Newey y él decía al final, James Bowles, el team principal, que lo que ellos ofrecen es ser sobre todo un equipo más familiar. No es un equipo a lo estilo Ferrari, no es un equipo al estilo Red Bull, no es un estilo a este estilo de equipos de que ya son impresionantemente gigantes. Williams no tiene ahora mismo esa posibilidad económica, también por estos últimos años. Pero veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que decide. Estas son las informaciones. Ha habido gente diciendo quizá esto se ha dicho porque están ahora tratando de negociar con Audi y para que vean que no tiene una única opción y demás. Bueno, pues veremos cómo avanzan esas negociaciones. Lo que está claro es que sobre todo ha comentado Carlos Sainz porque le han preguntado sobre el futuro después de esta información que estuvo saliendo y ha comentado, para empezar, que no tiene nada decidido y luego le preguntan sobre si tiene preocupación de decidir muy pronto y poder perderse Red Bull o Mercedes y lo que él ha dicho es que desde dentro ya se saben muchas más cosas de las que se dicen desde fuera, que esto es otra cosa que se le ha criticado del hecho de a ver si se va a ir a Williams y luego se abre la opción de
Red Bull, por ejemplo, se marcha Verstappen, pero desde dentro seguramente se sepa mucho más. Todavía no me he decidido. No sé dónde voy a correr el año que viene y no tengo plazos establecidos, pero puedo decirte que es una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera que quiero tener todas las cartas en la mesa para tomar la correcta y pensarlo detenidamente. Estoy a punto de cumplir 30 años y el próximo proyecto es un proyecto que realmente quiero que funcione, así que voy a darme el tiempo que necesite. Detrás de la escena se saben más cosas, responde cuando le preguntan sobre el temor a perder a Red Bull o Mercedes. Están los rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a dejar escapar nada. Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Solo puedo decirte que una vez aclare mi mente, todo sucederá muy rápido y se trata de juntar todo lo que siento que necesito en mi próximo nuevo contrato. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo finalmente con Carlos Sainz. Dicho esto, vamos a finalizar este vídeo con dos temas con relación a Mónaco y ya terminamos. El primero os queremos leer unas palabras que ha dado Lewis Hamilton, quien ha pedido un formato diferente al Gran Premio de Mónaco. Dice que no sabe cómo, propone uno, pero que bueno, que desde luego es algo que habría que darle una vuelta, pero que sí que le pide a la Fórmula 1 buscar un formato diferente a Mónaco, especialmente porque aquí al final, ¿cuándo se decide todo? Mañana. El domingo hay muy poca posibilidad de que haya muchos cambios, así que por ese motivo es por el que Hamilton pide ese cambio de formato de cara a este fin de semana en Mónaco. Le preguntan sobre el sprint y dice, bueno, no sé si es un sprint o qué, pero hay algo que cambiar. Desde luego que un sprint aquí no lo metáis, por favor, pero sí que es algo que a lo mejor habría que evaluar. Tanto si es con fin de semana el sprint como si no, está claro que tienen que crear un fin de semana especial para Mónaco, pero para este fin de semana en particular deberían idear algo nuevo en lugar de seguir igual. Es solo mi opinión. Los coches son cada vez más grandes y no se puede adelantar sin correr un gran riesgo de colisión. Tal vez unos neumáticos especiales para esta carrera y así tener más paradas en boxes crearía más variabilidad. Sin duda pueden idear un fin de semana específico. A ver, ¿qué se podría llegar a realizar? Bueno, en el hecho de esos neumáticos especiales es una muy buena idea, sinceramente, porque es que aquí vamos a llevar los neumáticos más blandos posibles, se va a utilizar el medio en la carrera y el medio te dura las 70 vueltas si quieres. ¿Por qué? Es que es uno de los circuitos, aunque esto al final no se vea tanto, es uno de los circuitos que menos distancia se recorre. Bueno, es que es el único circuito al que no se llega a 300 kilómetros de vueltas, porque es que la carrera entonces duraría más que el tiempo máximo permitido. Es el único circuito que tiene esta excepción, porque el tiempo por vuelta es el circuito más lento y el tiempo por vuelta no es el que menos se tarda, es el circuito más corto, quería decir, y no es el circuito que menos se tarda en dar la vuelta porque es un circuito bastante lento, por supuesto, como ya todos sabemos. Tiene esa excepción y al final aquí es que los neumáticos encima, siendo un circuito urbano, duran todo lo que quieras, pero es que me juego lo que queráis a que pueden usar un blando y durar más de la mitad de la carrera con facilidad, quiero decir. Entonces unos neumáticos quizá únicamente para este circuito que sean más blandos para acorde a las características de este circuito podría ir bien, porque por lo menos tengamos ese factor estratégico y sabemos que cuando no sea por factor estratégico de un undercut y demás, cuando hay diferencias por compuestos es cuando, aunque sea difícil adelantar, se consiga adelantar en otros sitios, así que aquí desde luego lo sería. Por cierto, la típica crítica de aquí no se puede adelantar porque es que estos coches son muy grandes, no es que los coches son muy grandes, es una obviedad, y que antes había mayor facilidad para tratar de adelantar, sí, pero Mónaco es un circuito difícil para adelantar desde 1950. Quiero decir, desde la primera edición de la Fórmula 1 es un circuito complicado de adelantar, no es algo nuevo en este trazado. Luego, ¿qué se podría hacer? Bueno, yo ya no sé si hacer un formato completamente diferente. Yo creo que lo de los neumáticos está bien por no hacer ese formato diferente, pero yo sí que creo que se le debería de dar algo más especial para hacer el fin de semana y quizá darle más importancia a la clasificación, ya que es la sesión más importante. Pero fijaros, este fin de semana también se corren las 500 millas de Indianápolis, que es una de las 3 carreras, junto con Mónaco, que
pertenecen a esa triple corona junto a Le Mans. Y las 500 millas de Nápoles es la única carrera en el campeonato de IndyCar con un formato radicalmente diferente. La clasificación fue la semana pasada. Quiero decir, sí que yo creo que se debería de buscar algo diferente, algo que lo haga más especial, y si ya puede aportar el hecho de hacer una mejor carrera el domingo, como es, por ejemplo, esa propuesta de Hamilton, desde luego que es algo que se debería de buscar. Ya no sé si sería específicamente eso o no, pero buscar algo para hacer más especial este Gran Premio y que sea mejor, desde luego que sí que se podría llegar a hacer. Y lo último a comentaros, queremos hablaros acerca del debate que siempre se hace cuando llegamos a este fin de semana en Mónaco, que es que si un piloto provoca una bandera roja, ¿se le debería de eliminar el tiempo o no? Este es el debate que siempre está aquí, porque aquí es cuando más banderas rojas ocurren en clasificación, que casualmente provoca el piloto de la pole y acaba logrando la pole. Ha habido ocasiones en las que el tiempo sí que ha sido eliminado, pero ¿cuándo se le elimina? Cuando está clarísimo que ha sido intencionado. Hoy en día, por reglamento, solo se elimina si es intencionado. Si es intencionada esa bandera roja para ganar ventaja, pues sí que te eliminan el tiempo. El ejemplo que ocurrió, por ejemplo, recientemente, fue Schumacher, que aparcó el Ferrari en las rascas para que Alonso no le quitase la pole. Y desde luego estaba bastante claro que desde luego había sido intencionado. No gira en las rascas cuando tiene que girarlo. No queda ni siquiera se llega a estampar contra el muro, y al final le acabaron eliminando ese tiempo, le descalificaron de la clasificación y Alonso partió desde la pole. Pero es que recientemente hemos tenido dos ejemplos también de un piloto que quizá ha podido provocar una bandera roja adrede, o en un caso es una bandera amarilla de los que os vamos a comentar, y no fueron sancionados. Fue en el caso de Rosberg, que aparcó el coche en Mirabeau, ahí provocó una bandera amarilla y conservó la pole, no se la pudo quitar Hamilton. Y recientemente, en el 2022, Checo Pérez, que estaba por delante de Max Verstappen, hizo prácticamente lo mismo en Portier, que perdió el control del coche en teoría y provocó una bandera roja. Esto fue algo que enfureció muchísimo a Verstappen, recordar, en ese 2022, pero a Checo no le eliminaron tampoco su tiempo, porque al final, si quieres hacer parecer que no lo haces adrede, lo puedes llegar a hacer parecer, como es el caso de Rosberg o es el caso de Checo, pero no estoy diciendo que fuera ninguno de estos dos seguro adrede, pero desde luego que casualmente consigues ganar ventaja. Una forma más reciente también, y es que esto es otra disyuntiva, claro, puede no ser aposta, pero puede ser que el piloto que está en la pole diga, vale, pues me la voy a jugar más, porque si me la juego más y me sale bien, voy a hacer la pole igualmente, pero si me sale mal, voy a provocar bandera roja. ¿Qué es lo que le ocurrió a Leclerc en 2021? Yo en Leclerc en 2021 no creo que provocase esa bandera roja con ese accidente que tuvo en la salida de la piscina que fuera adrede, pero sí que fue un momento en el de, vale, aquí me la juego más. Si me la juego más y me sale bien, voy a ganar una décima quizás solo en esta curva. Si me sale mal, muro, fuera. Luego tuvo mala suerte Leclerc porque no pudo empezar aquella carrera, eso fue problema de Ferrari, pero claro, no le eliminaron esa vuelta. ¿Se debería de eliminar las vueltas a todos los pilotos que provoque bandera roja? Claro, luego está el hecho de a lo mejor de verdad no es intencionado y no ganas tiempo, pero también si ponemos la norma de que a todos los pilotos se le elimina si provocas esa bandera roja, se te tiene que eliminar el tiempo aunque no hayas ganado tiempo. Hay otros casos, ya no solo en Mónaco, de un piloto que realmente ha tenido un accidente fuerte, pero ha salido beneficiado provocando una bandera roja y conserva la posición porque al final no ha sido intencionado, pero ha salido él beneficiado, como ocasiones en las que no. Ese es el debate, ¿no? Eso es lo que siempre se comenta y esto es lo que han comentado algunos pilotos. Ha habido casos muy claros en circuitos urbanos en los que, entre nosotros los pilotos, hemos visto a gente a propósito provocar banderas rojas. A veces la FIA no ha estado quizá tan convencida de que fuera a propósito, pero como pilotos sabemos lo que es a propósito y lo que no. Así que sería interesante ver qué enfoque adoptan este fin de semana. Siempre es un tema de debate cuando llegamos a Mónaco y solo espero que por el bien del espectáculo y el juego limpio y las carreras justas, todos salgamos ahí en la Q1 y en la Q3 dándolo todo sin tomar riesgos innecesarios. Sí, sin duda, creo que como debe ser. Hemos intentado llevar a eso en los últimos años, pero parece que no sucede. Eso debería ser algo sensato de hacer, porque hemos visto en el pasado a pilotos causando problemas y dejando a otros sin poder hacer una vuelta, y eso debería ser algo que la FIA supervise.
creo. Así que aquí hemos visto 3 opiniones, la de Sainz, la de Checo y la de Ocon. Me encantaría, especialmente sobre este tema, que me lo dejarais en los comentarios, qué es lo que opináis para sobre todo mañana, que es el momento donde importa. ¿Creéis que si un piloto está en la pole, por ejemplo, y en el segundo intento de Q3 provoca bandera roja, se le debería de eliminar el tiempo, por ejemplo, en indicar? Si provocas bandera roja se le eliminan los 2 tiempos más rápidos, que claro, así de esa forma no te sirve tampoco el tiempo. Quizá el otro tiempo que hubieras hecho que no estaba mal tampoco. Bueno, pues pueden ser opciones que se puedan mirar y me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.